El tema para el día de hoy se llama ¿y cómo decidir? ¿Cómo es el nombre? ¿Y cómo decidir? Bueno, todas estas últimas 3 semanas, creo más o menos, hemos estado viendo un tema con los niños en la escuela dominical y es acerca de toda la historia de la Biblia. Es como un recorrido rápido, poniendo énfasis a el regalo de la salvación y por qué necesitamos ese regalo. Todo empezó con una historia que es de Adán y Eva. No sé si alguien nos acompaña de pronto por primera vez hoy, pero yo sé que esta historia la conocemos todos, ¿cierto? Porque en el colegio nos la enseñaron, en todo lugar nos hablaban de esta historia, ¿cierto? Hasta en las películas. ¿Qué pasó? Como todos no la sabemos, pues vamos a avanzar rápidamente. Resulta que en Génesis 2, 15 al 17, en Génesis 2 nos cuenta la historia de Adán y Eva. Resulta que fueron las dos primeras personas que tocaron la tierra, ¿cierto? Hasta ahí, todo bien. Resulta que ellos vivían con las mejores comodidades. Ellos tenían la vida perfecta. Ellos tenían todo lo que nosotros deseamos. No computadores, ni celulares, ni nada de eso, obviamente porque ahí no existía. Pero ellos tenían tranquilidad, tenían paz, tenían alimento, salud, felicidad, todo lo que nosotros queremos tener en este momento, ¿cierto? Todo lo tenían, absolutamente todo. Ellos no tenían que trabajar, todo lo tenían cerca, ¿sí? Pero pasó algo. En Génesis 2 del 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, lo voy a leer acá. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y hablábamos con los niños, no era una muerte física, no era que ellos comieron y ¡pum!, quedaran ahí, ¿cierto? Era una muerte espiritual. ¿Será peor la espiritual que la física? Claro, ¿cierto? Porque mueren y bueno, ahí quedan, ¿cierto? Pero la espiritual, ¿qué pasa? No irían al cielo, ¿verdad? Resulta que Adán y Eva tenían el poder de decidir, ¿cierto? Así como ellos, nosotros diariamente tenemos que tomar decisiones, pequeñas, grandes, trascendentales, temporales, pero siempre tenemos que tomar decisiones. Y aunque de pronto sean decisiones pequeñas, día a día esas decisiones nos llevan a construir un futuro. ¿Cuál va a ser? Depende de lo que usted y yo hayamos decidido, ¿correcto? Les iba a dar un ejemplo, pero me acordé que estábamos grabando, entonces no puedo dar los detalles. Pero resulta que hace poco este año he tenido que tomar varias decisiones importantes en mi vida. Como muchos saben, pues bueno, tomé la decisión más importante de las 2 decisiones más importantes que yo considero que existen, que es casarme, ¿cierto? Una es esa. Pero en el trabajo, ahorita les digo cuál es la primera más importante, en el trabajo tuve que tomar una decisión también. Resulta que, sin tanto detalle, tenía 2 caminos que elegir. Uno, en el que probablemente podía hacer crecer mi carrera profesional, tener más experiencia en otras cosas que no conocía. Y el otro camino era sujetarme a una autoridad que tenía que me decía que no lo hiciera. Las razones de los 2 lados pesaban muchísimo. Y yo decía, ay no, pero ¿por qué me toca a mí decidir? Y bueno, resulta que la decisión la tenía que tomar en 30 minutos y no sabía qué hacer. Entonces, mi autoridad me daba muchas razones para decir, me decía, yo no quiero ser un retractor en tu vida, pero estas son las razones por las que no deberías irte por ese camino. Yo no sabía qué hacer porque sentía como mi ego de, pero voy a crecer profesionalmente. Y si no lo hago, pues a cambio de qué, pues solamente hacerle caso a alguien. Le preguntaba a Miller, le preguntaba a mi mamá, le preguntaba a Julia, a las personas que tenía cerca en el trabajo, y me decían, no, pues haz lo que tu corazón te diga. Lo que tú sientas hacer, hazlo. Y bueno, oré y decía, bueno, pues puede ser más adelante, pero según la Biblia yo debo sujetarme a mis autoridades. Y eso fue lo que hice. Resulta que 1 mes y medio después
estos días nos enteramos que las razones por las cuales mi autoridad me decía que no lo hiciera, así pasó. Y yo, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado en ese lugar? Y todo esto para decir que así como esa decisión, que no les cuento más el detalle, yo estuve en esa situación, a todos nos pasa con muchas cosas, ¿sí? Diariamente decimos, uy, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a hacer de comer? Las que están casadas, ¿qué voy a hacer de comer? De pronto, si voy a salir del colegio, ¿qué voy a estudiar? ¿Cuál es la carrera que hoy está dando más plata? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer que no encuentro trabajo? Bueno, infinidad de cosas, ¿cierto? Y como yo estaba en esa situación, yo decía, Dios, pero ¿cómo saber cuál es el camino correcto si las dos cosas pintan bien o en las dos hay razones de peso para decir, uy, las dos son buenas, ¿qué hago? O las dos son malas, ¿qué hago? Por eso, vamos al primer punto de qué debo tener para tomar buenas decisiones. El primer punto es tener sentido común y tener sentido cristiano. El tener sentido común, ¿qué es? Como la capacidad de juzgar ante una situación razonablemente para poder decidir, ¿cierto? Que usted dice, bueno, esto es así, yo lo razono en mi mente y digo, bueno, esto puede ser. Y el sentido común es el que nos da el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando usted dice, uff, por ahí no es porque siento como que algo malo puede suceder, ¿cierto? Tenemos este versículo que nos dice, en Mateo 10:16, a los que están tomando apuntes o los que están buscando en su Biblia virtual, dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Ese es un tip, un consejo, como lo quiera tomar, para tomar buenas decisiones. Y Dios nos los dice en su palabra. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. No dice sean como serpientes, venenosas, engañosas, así como la de Adán y Eva, ¿cierto? Dice sean astutos. ¿Qué hace una serpiente? Una serpiente cuando va a picar a su presa no hace el alboroto para que todos la vean ni se muestra ni nada, sino ella va sigilosamente, calcula por dónde hay peligro, por dónde no hay peligro y llega a su objetivo, ¿cierto? Y dice manso como la paloma, no es que llegue a su objetivo y tenga que hacer lo que sea, no importa pasar por encima de quién, no, sea como la paloma ¿cómo es? Mansa, humilde, como tiene que ser un cristiano, ¿cierto? La Biblia nos da estas dos, todo extremo es malo, ¿cierto? Tener sentido común, como ¿en qué ocasiones? Por ejemplo, el año pasado, a principios de año, yo empecé a decirle a mi mamá, ay, yo quiero un apartamento, como para pedir un subsidio, ¿cómo será? Todos mis amigos ya están solicitando apartamentos, yo quiero. Y alguien cercano nos escuchó y dijo, se la tengo. Resulta que yo adquirí mi apartamento así y es súper bueno. Resulta que yo tengo unos contactos en una institución pública. Tengo unos contactos y resulta que ellos hacen que los apartamentos que son desistidos nos meten como en la cola, ¿sí? Y a usted se lo dan más rápido. Eso sí, toca darle pues una plática a mi conocido para que lo meta ahí, pero es legal, o sea, solamente es que ponga su nombre ahí adelante de la fila y ya se ahorra tiempo, se ahorra mucha plata, se ahorra papeleo y bueno, un fin de cosas. Pues la idea es súper chévere, ¿no? Como, me voy a ahorrar un apartamento, no me gusta hacer vueltas, no tengo que hacer vueltas, solo sería pagarle a la persona y esa persona hace todo. Resulta que este año, ¿qué pasó con esta persona conocida? Bueno, con mi mamá dijimos como, no, ese sentido cristiano y el común también, que fue como, eso, ahí hay algo raro, no se meta ahí. Resulta que este año esta persona conocida nos dijo, no, pues imagínense que eso nunca se hizo legal, mi conocido se fue, la plata se perdió y nos tocó desalojar el apartamento porque prácticamente estábamos como en invasión, estábamos invadiendo una propiedad que no nos correspondía. Perdió la plata, perdió el tiempo y pues la tristeza quedó en su corazón profundamente. ¿Qué cosas más son del sentido común? Como cuando lo llaman a usted y le dicen, ay, no, imagínese que su sobrino está en la cárcel, tiene que depositarme 500,000 pesos ya a esta cuenta. Ay, mi sobrino, yo no tengo sobrino, ¿cierto? Ese es el sentido común que dice, no, espere, ¿cómo así que mi sobrino? Hay muchas personas, ¿sí? Que dicen, ay, ¿a quién? Luis, sí, Luis,
resulta que Luis tal cosa. Y muchas personas lo creen, pero ese es el sentido común que tenemos que tener. Hasta por WhatsApp, no sé si sabían, ya están robando cuentas de WhatsApp y le escriben a los conocidos. Ay, rápido, pásame tu número de cuenta y la clave que necesito tal cosa, a mi mamá. Eso es el sentido común. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Resulta que, no sé si ustedes han visto un video en Facebook que es de un pastor y una entrevistadora. Resulta que la entrevistadora le dice, venga pastor, una pregunta. ¿Usted cómo le diría a alguien que no sea ateo y que crea en Dios? Él decía fácil, usted va a ser la atea y yo voy a ser el cristiano que creo en Dios. Supongamos que un día usted y yo nos morimos, ¿sí? Supongamos que mi teoría es cierta, que los cristianos se van al cielo y los que no al infierno, o supongamos que si es ateo y esa teoría es cierta de que nada existe, llega el día en que nos morimos los dos. Si su teoría era cierta, ¿qué va a pasar cuando nos muramos? Nada. ¿Perdí algo? No. Pues hice cosas en la iglesia, la pasé chévere, pues me morí, no pasó nada. Ahora pongamos el caso en que mi teoría, la de la Biblia, es cierta. ¿Qué pasa cuando usted y yo nos muramos? ¿A dónde se iría el ateo y a dónde se iría el cristiano? Ciertamente el que cumplió la palabra se iría con el Señor eternamente y el que no se perdería eternamente. Por lógica, por sentido común, es mejor creer en Dios. Solo por lógica, por descarte, sin ponernos a mostrar todos los datos científicos, bíblicos, las experiencias personales que hemos tenido con Dios. Solo por lógica es mejor creer en Dios. Ahora, nos presentamos ante preguntas o situaciones de, por ejemplo, 2 puntos. Estamos en el colegio, 9, 10 y 11, me pasaba mucho. Fiestas de 15. Ay, mami, es que me invitaron a una fiesta de 15. ¿Será que sí voy o será que no? ¿Será que es bueno ir? ¿Será que no? Hay cosas obvias que nosotros sabemos que no son buenas, ¿cierto? Es que mis compañeros del trabajo van a salir a tomarse una cerveza pues para relajarnos de todo el trabajo. ¿Será que voy o será que no? Ellos me dicen, ay, solo es una cerveza, no pasa nada, no nos vamos a emborrachar porque mañana hay que trabajar. Y nosotros, ay, ¿será? Pero es que si no voy dirán que soy un aburrido. ¿Y qué tal vaya y tomen una foto y preciso los de la iglesia la vean? ¿Qué hago? La Biblia es clara. Hay cosas que nosotros nos matamos la cabeza cuando tenemos que solamente ponerle sentido común a las cosas y ya. Por ejemplo, si está haciendo frío o está haciendo lluvia y yo estoy pensando en qué ponerme, no me voy a poner una falda, no me voy a poner unas sandalias. Sentido común, ¿cierto? O sea, me pongo una chaqueta bien abrigada, me pongo unas botas, unos zapatos, ¿cierto? Y cosas, no sé, me cae mal los lácteos, ¿qué voy a hacer de comer? Voy a hacer algo que me haga bien, ¿verdad? ¿Sí? Todo es sentido común. ¿Qué querrá decir la Biblia? ¿Cómo hago para saber si sí debo ir a la fiesta o no? Fácil, en la Biblia hay cosas que son ni siquiera discernibles, son directas, nos dicen eso es malo y eso es bueno y ya punto, no hay término medio. Veamos este siguiente pasaje que está en Gálatas 19 al 21, dice, leámoslos a una sola voz, ¿listo? Para que no se vayan a dormir. A la 1, a las 2 y a las 3. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos. Ay, mami, es que la familia de mi novio me invitó a viajar, o es que mi novio quiere que viajemos, pero eso no pasa nada. ¿Qué debo hacer? ¿Será que sí voy? ¿Será que no? No se den a pasiones juveniles, ¿sí? Nosotros como jóvenes estamos atentos, estamos más receptibles a que el mundo nos diga cosas al oído, ¿sí? No sé cuál es la palabra. Nos diga cosas al oído y nosotros con más facilidad caer. Miren, a mí en el colegio
y los que me conocen más de cerca saben, a mí me encanta cantar y bailar. Es de las cosas que más me encantan hacer. Y en el colegio hacían cócteles, hacían fiestas y para mí era tan difícil porque era algo que a mí me gustaba hacer. Bailar me gustaba mucho, ¿sí? Pero cuando yo ya conocí de Dios y me decían, ay, que las fiestas de aquí, ay, que es la fiesta de 11, todos tenemos que ir, era muy difícil. Pero la Biblia es clara y nos dice qué es malo, qué es bueno, ¿cierto? Como dice la Biblia, todo es lícito, pero no todo me conviene. Ahora vamos para el segundo punto y es tener claro en lo que creemos. Vamos a Josué 24:15, todos juntos nuevamente. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cómo saber qué decisión tomar? Nosotros ya vimos todos los puntos que nos decía la Biblia, qué era bueno, qué era malo. Tenemos un decálogo de mandamientos que nos dice qué es bueno y qué es malo. ¿Será que robar es bueno? Ay, pero es que son las vueltas de mi mamá, esos son 50 pesos, eso no le va a hacer daño a nadie. Robar es robar, sea la cantidad que sea, ¿sí? Y aquí nos está mostrando algo que dijo Josué, y era, miren, no importa, si mis amigos del colegio quieren bailar, pues que bailen. Si mis amigos del trabajo quieren tomar, pues que tomen. Si las personas de la cuadra quieren rumbear hasta las 3 de la mañana, pues que lo hagan. Pero lo que respecta a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. Mis convicciones y mis principios son fuertes y yo me quedo ahí. No es negociable. Nuestros principios no pueden ser alterables. No podemos decir, ay, voy, me tomo una cerveza y ya no pasa nada en la discoteca, me voy, listo. No, nosotros tenemos que ser fuertes, pararnos en la brecha, como dice la palabra. Hay un versículo, antes de eso, muchas veces cuando estamos ante alguna toma de decisión, muchas veces nosotros siempre vamos a tener una inclinación hacia un lado. En el caso que les contaba, yo decía, pues es mi carrera profesional, es algo que probablemente me pueda abrir mejores puertas. Ese era mi deseo carnal, ¿sí? El de, no sé, llevémoslo al extremo de la vanagloria, ¿sí? De decir, yo voy a crecer rápidamente profesionalmente, ¿sí? Tenemos que discernir siempre entre mi principio y entre mis preferencias o deseos. A veces, y son pocas las ocasiones en que van para el mismo lado, pero muchas veces mis preferencias y deseos van en dirección contraria a mis principios. Hay cosas como que somos jóvenes y estas son las cosas que más nos tocan a nosotros. ¿Será que hacerme un tatuaje es bueno? ¿Será que ponerme un piercing que es bueno o será malo? ¿Será que si lo hago peco o no peco? Esas son de las preguntas más frecuentes que hacen los jóvenes, ¿cierto? O no sé si alguien la tenga en este momento. Y fue de las preguntas que yo más dije como, ay, Dios mío, a mí me da miedo todo lo que tenga que ver con el dolor, pero un piercing acá se vería como chévere, no sé, ¿sí? Y dice la Biblia en Números y en Levítico, hay muchos versículos que dicen, no se rasguñen, no se hagan cosas en el cuerpo, no se hagan muchas cosas. Y nos decía un pastor una vez que le hacían esa pregunta en una clase, él decía, yo no les voy a decir si es bueno o si es malo, pero yo creo que como Apocalipsis, por ejemplo, que es un libro que no es literal, sino usa simbolismos y hay que tener una madurez bíblica o cristocéntrica alta para poder entenderlo. Hay libros también como Levítico y Números, era el argumento del pastor, repito nuevamente, que también se basan en principios. Entonces él decía, bueno, pongámoslo, si ahí dice, no se rasuren la cabeza. Entonces todos los hombres que están aquí, lo siento, no entran al reino de los cielos, porque alguna vez han peluqueado, o las mujeres que se han cortado el cabello, o nosotras que tenemos los aritos de la oreja, por ejemplo, lo siento, no van a entrar al reino de los cielos. Él decía, no creo que sea tan estricto, pero estos libros fueron escritos por alguna razón. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla.
Es decir, que esos libros sí tienen validez, los del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo entrarían acá? Y él decía, yo creo que Números y Levítico y estos libros del Pentateuco son libros de principios. Cada versículo que dice no manchen sus cuerpos con tinta, tienen un principio, ¿sí? Espiritual o físico, como lo quiera ver. Para mí, él decía, para mí es más espiritual. No manches tu cuerpo, no manches tu vida con lo que tú sabes que te contamina, ¿sí? Si tú sabes que con una cerveza tú ya empiezas y te emborrachas, no lo hagas, no la aceptes, no aceptes ni una sola, porque eso va a desencadenar que te emborraches, ¿sí? No aceptes un mal negocio en tu trabajo, porque ahí empieza la corrupción. Desde cada uno de nosotros en nuestros trabajos, con, ay, venga, hágame este favor, fírmeme aquí, algo así, con algo pequeñito empieza a dañarse nuestros corazones. Y esos son los principios que dice Levítico y que dice Números. Cada versículo tiene un principio que puede aplicarse. Pero bueno, no vamos a meternos tan a fondo. Pero, bueno, para cerrar este tema de los tatuajes, había otra cosa y era mis papás, cuando yo estaba como en ese de quiero un piercing, pero yo decía, bueno, si la Biblia no es que lo exija tan así y que mi cuerpo se va a caer en la tierra, ¿qué otra cosa tengo para pensar? Mis papás no están de acuerdo. Y bueno, supongamos que la Biblia acepte los piercings, pero que mis papás me digan, no, Natalia, yo no quiero que se haga eso, y me lo hago, estoy igualmente haciendo algo en contra de la Biblia, porque resulta que el 5.º mandamiento de la Biblia es honrar a padre y madre, ¿cierto? Y si yo no le estoy haciendo caso, pues por ese lado también estoy pecando. Entonces, siempre que miremos cuál es el principio, nuestros principios no pueden ser negociables, no podemos alterarlos. Es una mentirita chiquitica como para que no me digan nada. Mentira es mentira, robar es robar, ¿sí? No minimicemos las cosas porque es o no es. La palabra de Dios dice que Él no acepta a los tibios, las cosas son o no son. Amén. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Cómo? ¿Quién se acuerda del primero? Tener sentido común y sentido cristiano. Ahora, en el sentido cristiano, ¿qué debemos hacer para tener sentido cristiano? Orar, pasar tiempo con Dios, porque si no, el Espíritu Santo, ¿cómo nos va a decir por ahí no es, Natalia? Si no pasamos tiempo con Dios, ¿cómo lo vamos a conocer para saber lo que a Él le gustaría de mi vida que yo hiciera o que no hiciera? ¿Cierto? Es muy importante esto. Vemos en Proverbios 3 del 5 al 6 que dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No nos apoyemos en nuestros deseos, como lo veíamos ahorita, ni en nuestras preferencias, sino en el sentido común y en el sentido cristiano, ¿cierto? En lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Muy bien. Aquí tenía otro ejemplo y era que a principios de año fue algo que Miller me dijo que me marcó y dije, uno debería siempre tener presente ese tipo de cosas para tomar una decisión, y era que él iba a empezar a estudiar, quería empezar a estudiar música, pero no sabía si hacerlo o no, porque como los que ya se hayan graduado saben qué implica estar en una universidad, ¿cierto? Estrés, cansancio, trasnochadas, dinero, ¿cierto? Esfuerzo, no pasar tiempo de pronto con las personas que queremos tanto, ¿cierto? Porque la universidad requiere mucho tiempo, ¿verdad? Y él decía, bueno, pero yo ya hice una carrera y hacer otra, no sé qué hacer. Y entonces él siempre nos decía, no sé qué hago, ¿será que sí, será que no? Y un día él me dijo, lo voy a hacer porque nosotros debemos trabajar y estudiar a lo largo de toda nuestra vida. Lo digo en mis palabras, no me acuerdo cómo me lo dijo, pero lo digo en mis palabras. Debemos hacerlo no para nosotros, sino para Dios. Hacer cosas que perdurarán. Bueno, yo estudié administración de empresas, pero yo digo, mi deseo, mi sueño profundo sería trabajar en la iglesia, ¿sí? Cantando, con los niños, pero que me pagaran en la iglesia y no tener que trabajar en otra empresa o trabajarle a otra persona, sino trabajar en la iglesia.
Y yo soy de las personas que creo que, y sé que aquí en la iglesia, en nuestra doctrina, creemos que todos los estudios que hacemos de la Biblia, todo lo que oramos, las escuelas CEFI, que a propósito van a comenzar, es una cuña publicitaria para que se inscriban, todos los estudios, el Instituto Bíblico, los que tocan instrumento, todas las horas que pasan de ensayo, todas esas cosas, cuando ustedes mueran o cuando vayamos a morir, todas esas cosas no se van a quedar ahí, van a trascender. Todos esos estudios bíblicos que ustedes hicieron, todas esas horas que pasaron de ensayo, todas las van a poder hacer en el cielo. Y es algo en lo que yo creo, no sé si ustedes lo creen. Y Miller me decía, sí lo voy a hacer porque yo siento que cuando me vaya para el cielo, allá voy a tener una posición y voy a poder ser músico para Dios. Y él me decía eso, yo quiero, de pronto ahorita yo digo, pero es que tú sabes mucho, yo le digo, tú sabes mucho para mí, o sea, que pueda tocar más, yo digo como, bueno, no sé, o sea, en una universidad para estudiar lo que ella sabe. Y él decía, yo quiero mejorar porque yo sé que en el cielo voy a ser músico para Dios. Y yo decía, wow, como, o sea, yo nunca pienso eso. Cuando voy a hacer un curso en el SENA, yo no digo, bueno, ¿qué aptitudes requerirían en el cielo? No hago eso, ¿cierto? Pero es algo que deberíamos pensar, ¿sí? Bueno, yo quiero mi empleo, quiero estudiar para tener un buen trabajo, para tener una casa. ¿Cuántos quieren tener una casa? ¿Cuántos quieren tener un carro? Todos, ¿cierto? Y después de eso, ¿qué? Bueno, tengamos hijos, listo. Les damos una super vida a ellos. ¿Y después de eso, qué? Ah, bueno, es que quiero viajar por todo el mundo cuando ya tenga toda la plata. Y bueno, y viaja, ¿y qué? ¿Y ahí qué? ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo para lo eterno? Ya nos estamos preparando para nuestra vida terrenal, que se pasa así, ¿sí? No sé cuántos de ustedes dicen, yo ya tengo 24 años, ya me casé, mis amigas ya tienen hijos, mis amigas ya están haciendo una maestría, ya están en Estados Unidos. ¿En qué momentos éramos niños? Y en nada nos vamos a morir. ¿Y qué nos vamos a llevar? ¿Qué estoy haciendo para la eternidad? ¿Listo? Y el tercer punto de cómo tomar buenas decisiones es tener carácter. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. En otra versión dice que su sí sea sí y que su no, sea serio. Lo que vaya a decidir, hágalo bien y hágalo, ¿sí? Porque cuando tomamos una decisión muchas veces, por ejemplo, en mi caso, no, ya, este año me voy a poner a hacer ejercicio todos los días, ya lo decidí, lo pongo en el calendario y empiezan a pasar las semanas y no hice nada. El versículo acá nos está diciendo que su sí sea sí, que su no sea no, ¿cierto? Si tomo una buena decisión, súper chévere, las consecuencias van a ser súper buenas, pero si tomo una decisión, ¿qué puede hacer? Sea consecuente con lo que usted decidió. Si la tomó mal, pues ya sabe cuáles van a ser las consecuencias y asúmalas de la mejor manera. ¿Será que nosotros sabemos en nuestro corazón qué es bueno y qué es malo? En lo que yo veía, cuando yo estaba en mi decisión, yo decía, mi jefe tiene toda la razón, pero mi deseo carnal es este. Pero en el fondo de mi corazón, yo sentía, como la Biblia dice, sujétense a sus autoridades. Y eso era lo que yo sentía, pero lo que no quería hacer. ¿Será que Adán y Eva sabían que estaban pecando? Ellos sabían, porque si no sabían, entonces ¿por qué cuando Dios los llamó ellos se escondieron? Se escondieron porque el pecado acobarda, el pecado trae tristeza, el pecado trae vergüenza y trae una profunda decepción con nosotros mismos. Muchas de nuestras decisiones se basan entre hacer lo fácil o hacer lo correcto. Y ahí es fácil discernirlo. Solamente que nosotros queremos imponer nuestra voluntad, pero nunca hagamos lo fácil, siempre hagamos lo correcto. Queremos tener una excelente salud, pero no comemos bien y no hacemos ejercicio. No queremos pasar los procesos que Dios nos envía a pasar. Queremos el mejor trabajo, pero no estamos pasando hojas de vida. Queremos saltarnos todo ese proceso maluco de enviar los currículum por LinkedIn, de tocar puertas, de enviar por correos. Queremos pasarnos solo todo eso y que nos llamen a la puerta y nos digan, mire, este es el trabajo soñado que usted quería. No. Si tomamos una decisión, hagamos
todo el proceso. Y ya casi para terminar, esta mañana estaba leyendo algo de una historia de un sobreviviente del Titanic. En la noche del 14 de abril de 1912, como todos saben, el Titanic chocó con un iceberg, ¿cierto? Y resulta que uno de los tripulantes, creo que uno de los muy pocos hombres que hubo, no sé si era el único, no sé, era un coronel, un mayor, bueno, no sé. Y resulta que él ya se estaba montando a la barca y les dijo, espérenme un momentico que tengo que ir a mi dormitorio. Imagínense la escena cuando todos se están cayendo, se están muriendo y mejor dicho está pasando de todo y el desespero de la gente. Y él va a su habitación rápida. Él era un coronel muy rico, tenía mucha plata, muchas cosas. Y va a la habitación y coge 3 naranjas y las guarda y se va. Y la que es un libro que no recuerdo el nombre, el señor se llama Arthur Godfrey Pugh. Y le decían, pero ¿cómo así que 3 naranjas? O sea, él tenía en el dormitorio plata, tenía títulos, valores, tenía joyas que tenía joyas de un valor mayor a $300,000, tenía muchas cosas, pero lo que vio fue 3 naranjas. ¿Por qué? Dijo, no, porque en ese momento él entendió la diferencia entre lo esencial y lo no esencial, ¿sí? Cuando ellos estuvieran por allá no sé dónde, porque él decía, no sé dónde vamos a parar, esas 3 naranjas pueden salvar mi vida y la de alguien más. Si hubiera llevado la plata, ¿qué? ¿Sí? Él tomó una decisión en ese momento. Y yo pensaba, cuando estos meses que como que tembló, ¿sí? Yo decía, ¿qué sería lo primero que yo haría donde hubiese un terremoto? Y yo pensaba, o sea, les prometo que yo pensaba esto, no, yo cojo rápido el computador y mi celular y salgo a correr. Eso era porque yo decía como no, pues pierdo todo, pero al menos puedo seguir trabajando o algo así, en mi ignorancia. Y cuando leía esto que decía las 3 naranjas, yo decía, yo ni siquiera pensaba en sacar comida o, no sé, ropa, al botiquín, no sé, yo pensaba eran las cosas de valor y hay cosas que tener sentido común. ¿Cuáles son los 3 puntos? ¿Cuál es el primero? Tenemos que tener sentido común y sentido cristiano. ¿Cuál es el segundo? Tener en claro lo que creemos y tener carácter. Tenemos que aprender a tener esas 3 cosas y muchas más, pero en este momento nos vamos a aprender esas 3 para que cuando nos toque tomar decisiones como esas, lo hagamos de la mejor manera. ¿Cuál fue la consecuencia para Adán y Eva? Que todos sabemos, fueron condenados, ¿cierto? Y no solamente ellos, condenaron a sus hijos, a sus nietos, bisnietos y hasta a nosotros mismos. Fue una desencadenación solamente por tomar mal una decisión, y lo tenían todo. Tenían el árbol de la vida y de ese no tomaron, sino tomaron el árbol del bien y del mal. Y así como ellos, de pronto tomamos hace poco una mala decisión o en algún momento tomamos una mala decisión, pues ya que ella la tomó, sea consecuente, y gracias a Dios, Él es un Dios misericordioso que hoy nos puede perdonar si nos arrepentimos de corazón y hoy podemos tomar una buena decisión. ¿Cuántos lo creen? Pongámonos en nuestros pies, por favor.